Mi esposo tenía una doble vida, me engañó durante años y me culpó por su traición, pero una persona equivocada escuchó la verdad y eso encendió una reacción imposible de detener. Me acostumbré a pedir perdón incluso cuando no sabía exactamente por qué, y ese fue el primer síntoma de que algo en mi matrimonio estaba roto desde hacía mucho tiempo. Durante años sostuve mi matrimonio como quien sostiene un edificio agrietado con las manos desnudas. No porque fuera sólido, sino porque tenía miedo de lo que pasaría si lo soltaba. Yo era la que cedía, la que callaba, la que ajustaba su vida para encajar en la suya. Aprendí a minimizar mis necesidades y a exagerar mis errores. Me convencí de que amar era aguantar. De que el sacrificio silencioso era una forma de lealtad. Y así, sin darme cuenta, fui asumiendo culpas que nunca me pertenecieron. Desde su punto de vista, yo era la esposa que había cambiado. Distante. Fría. Poco comprensiva. Empezó a repetirlo con tanta naturalidad que terminé creyéndolo. Decía que ya no lo miraba como antes, que mi energía era pesada, que en casa se respiraba una tensión constante que lo asfixiaba. No gritaba. No necesitaba hacerlo. Su tono calmo era más efectivo que cualquier estallido. Yo asentía, intentando recordar en qué momento exacto me había convertido en la causa de su infelicidad. Hubo una noche en particular que se me quedó grabada como una marca invisible. No fue una discusión grande, ni un escándalo. Fue peor. Me dijo, con una serenidad casi didáctica, que él había llegado a buscar atención afuera porque en casa ya no la encontraba. Que nadie era infiel porque sí. Que algo siempre empujaba a cruzar esa línea. Y ese algo, según él, era yo. Mi cansancio. Mi silencio. Mi manera de desaparecer emocionalmente después del trabajo. Lo dijo sin rabia, como si estuviera explicando una ley básica de la vida. Yo me quedé muda, procesando la idea de que su traición tenía una justificación lógica y que yo era el origen. A partir de ahí, empecé a notar cosas que antes ignoraba o justificaba. Horarios que cambiaban sin aviso. Reuniones laborales que aparecían de la nada. El teléfono siempre boca abajo. Contraseñas nuevas. Mentiras pequeñas, casi insignificantes, pero constantes. Nada lo suficientemente grande como para acusar, pero todo lo bastante repetido como para incomodarme. Cada vez que algo no cerraba, él tenía una explicación lista. Y yo, una predisposición enfermiza a creerle. Elegí confiar porque la alternativa me aterraba. Aceptar que el problema era yo me parecía menos doloroso que aceptar que había construido mi vida sobre una mentira. Me repetía que estaba exagerando, que la inseguridad era mía, que debía trabajar en mí misma. Empecé a vigilar mis palabras, mis gestos, mi humor. Me esforzaba por ser más amable, más presente, más liviana. Como si mi comportamiento pudiera corregir algo que ni siquiera entendía del todo. Una conversación privada en casa terminó de revelar algo que hasta entonces solo intuía. No fue una confesión directa. Fue un comentario cargado de desprecio sutil. Me dijo que estaba agotado de cargar con mis estados de ánimo. Que vivir conmigo era caminar sobre vidrio. Que él también merecía sentirse deseado, admirado, valorado. No me insultó. No hizo falta. En cada palabra había una distancia emocional tan clara que me hizo sentir pequeña, inadecuada, reemplazable. Recuerdo perfectamente el momento en que me escuché a mí misma pidiendo perdón. No por un hecho concreto, sino por existir de una forma que a él ya no le servía. Pedí perdón por estar cansada. Por no ser suficiente. Por no saber cómo volver a ser la mujer que, según él, había perdido. Mientras hablaba, una parte de mí observaba la escena desde afuera, preguntándose cuándo había aprendido a disculparse por cosas que no había elegido ni provocado. Esa noche me acosté con una sensación densa en el pecho. Culpa profunda. Vergüenza silenciosa. Pero también algo nuevo, incómodo, que no supe nombrar de inmediato. Una duda. No era una acusación clara ni una sospecha definida. Era apenas una grieta, una fisura mínima en la historia que él me había contado durante años. Por primera vez, pensé que tal vez no estaba viendo toda la verdad, y esa idea, aunque pequeña, ya no me dejó en paz. Descubrí la dirección sin buscarla, como si la verdad hubiera decidido salir sola cuando ya no podía seguir escondida. Todo empezó con un detalle absurdo, casi insignificante. Un papel doblado que cayó de su bolso cuando lo moví para limpiar. No estaba espiando. No estaba buscando pruebas. Fue uno de esos accidentes que cambian una vida entera. Vi la dirección escrita a mano, con una letra que reconocí de inmediato. No era nuestra casa. No era la de ningún familiar. Tampoco correspondía a su trabajo.
La guardé en mi mente como quien guarda una espina bajo la piel, fingiendo que no duele. Intenté olvidarla durante horas. Me repetí que debía tener una explicación simple. Siempre la había tenido. Sin embargo, algo en mi cuerpo reaccionó antes que mi razón. Una incomodidad persistente. Una presión en el estómago. Esa dirección empezó a ocupar espacio en mis pensamientos, desplazando todo lo demás. No era curiosidad. Era una alarma silenciosa que no sabía cómo apagar. Mientras lavaba los platos, un recuerdo se abrió paso sin permiso. Un flashback claro, casi cruel. Todas las veces que justificó sus ausencias laborales. Reuniones urgentes. Viajes improvisados. Proyectos que exigían horarios imposibles. Yo lo escuchaba, asentía, reorganizaba mi agenda. Cancelaba planes. Aprendí a no hacer preguntas incómodas. Me parecía una esposa comprensiva. Ahora, cada una de esas excusas regresaba con una forma distinta, como piezas sueltas buscando encajar en una imagen que todavía no quería ver. Esa noche no dormí bien, pero no por insomnio dramático. Fue un cansancio extraño, pesado, como si mi mente estuviera trabajando sin descanso en segundo plano. Al día siguiente, tomé una decisión que no sentí como valentía, sino como necesidad. Investigué en silencio. Sin confrontarlo. Sin pedir explicaciones. Abrí registros, revisé datos, crucé información con una calma que me sorprendió a mí misma. Cada pequeño hallazgo me alejaba un poco más de la negación. La confirmación no llegó de golpe. Llegó en capas. Primero entendí que no se trataba de un desliz ni de una aventura pasajera. Mantenía otra relación estable desde hacía años. No semanas. No meses. Años. Había rutinas paralelas tan organizadas como las nuestras. Días asignados. Costumbres repetidas. Un calendario emocional duplicado. La precisión con la que había construido esa otra vida me dejó sin aire. Lo más devastador no fue saber que me engañaba. Fue descubrir que no era la única engañada. Él repetía gestos, frases, regalos. Las mismas palabras que usaba conmigo aparecían en otros contextos, dirigidas a otra persona. Era como ver una copia barata de mi propia historia. Mentiras clonadas, afectos reciclados, promesas compartidas. Todo lo que creí exclusivo había sido distribuido con eficiencia casi empresarial. Sentí el cuerpo paralizarse. No lloré de inmediato. No grité. No hubo una reacción explosiva. Fue un silencio interno absoluto, como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. Me senté y me quedé ahí, procesando la magnitud de lo que estaba viendo. No era solo una traición emocional. Era una estructura completa diseñada para sostener dos realidades sin que colisionaran. Y yo había sido parte de ese equilibrio falso sin saberlo. Los recuerdos íntimos empezaron a resignificarse uno por uno. Momentos que antes consideraba especiales ahora se teñían de sospecha. Viajes. Aniversarios. Palabras dichas en voz baja. Me pregunté cuántas veces había salido de nuestra casa directamente hacia la otra. Cuántas veces había compartido una risa que yo creía nuestra. Esa revisión mental fue lenta y brutal. Cada memoria se convertía en una pregunta sin respuesta. Por primera vez, enfrenté una idea que me dio vértigo. Tal vez toda mi vida había sido una puesta en escena. No una relación imperfecta, no un matrimonio en crisis, sino una representación cuidadosamente ensayada. Yo había interpretado mi papel con entrega, convencida de que el amor justificaba el esfuerzo. Él, en cambio, había dirigido la obra desde las sombras, administrando verdades a medias según le convenía. A pesar de todo, no lo confronté. No porque no quisiera, sino porque entendí que hacerlo en ese momento me dejaría expuesta. Necesitaba tiempo. Necesitaba observar. Necesitaba ordenar mis emociones antes de convertirlas en palabras. Había pasado años creyendo su versión de los hechos. No iba a regalarle ahora una reacción impulsiva que pudiera usar en mi contra. Esa noche, mientras lo veía llegar como siempre, supe algo con una claridad incómoda. La traición no era un error aislado ni una consecuencia de mis supuestas fallas. Era una elección sostenida en el tiempo. Y aunque todavía no sabía qué haría con esa verdad, entendí que nada volvería a ser simple, porque lo que había descubierto ya no tenía vuelta atrás. No me atacó con gritos ni amenazas, me desarmó usando mis propias heridas, como si siempre hubiera sabido exactamente dónde presionar. Después de lo que había descubierto, algo cambió en mí, aunque intenté disimularlo. No era valentía ni calma.
Era una alerta constante, una atención aguda a cada gesto suyo. Y fue entonces cuando él intensificó la manipulación emocional, como si percibiera que el control empezaba a resbalarse de sus manos. No necesitó pruebas de mi sospecha para reaccionar. Le bastó sentir que yo ya no era la misma. Empezó a hablar más. A explicar más. A justificar más. Cada conversación se convertía en una lección sobre mis defectos. Según él, yo me había vuelto inaccesible, impredecible, emocionalmente ausente. Decía que nunca sabía con qué versión mía iba a encontrarse al llegar a casa. Que vivir así lo desgastaba. Que cualquier persona, en su lugar, habría buscado alivio en otra parte. No lo decía con crueldad abierta. Lo decía con una lógica tan pulida que resultaba peligrosa. Me acusó directamente de ser la causa de su infidelidad. No como un ataque impulsivo, sino como una conclusión inevitable. Según su relato, él había resistido todo lo que pudo. Había sido paciente. Comprensivo. Pero yo lo había empujado, poco a poco, hacia ese límite. Lo decía mirándome con una mezcla de cansancio y decepción, como si fuera yo quien hubiera fallado a un pacto silencioso. Escucharlo era como estar atrapada en un juicio donde el veredicto ya estaba escrito. Usó mis inseguridades pasadas con una precisión que me heló la sangre. Recordó momentos en los que me sentí insuficiente, etapas en las que dudé de mí misma, confesiones que había hecho en confianza. Cada fragilidad que alguna vez le mostré apareció de pronto convertida en argumento. Según él, mi inestabilidad emocional había contaminado la relación. Mi necesidad de afecto lo había asfixiado. Mi silencio lo había empujado lejos. Era una reconstrucción tan detallada que, por momentos, casi lograba hacerme dudar de lo que sabía. Un flashback regresó con fuerza, sin que pudiera evitarlo. Una crisis personal que atravesé años atrás, cuando me sentí perdida y vulnerable. Recuerdo claramente cómo él me prometió apoyo. Dijo que estaría ahí, que juntos podíamos con todo. Me sostuvo mientras lloraba, o eso creí. En ese momento, su presencia me pareció una prueba de amor. Ahora entendía que también había sido una inversión. Un archivo mental que guardó para usarlo después. Porque esa misma etapa, esa misma fragilidad, era ahora la base con la que intentaba deslegitimarme. Según él, yo nunca me había recuperado del todo. Arrastraba problemas que no resolvía. Proyectaba mis miedos en la relación. Me convertía en una carga emocional difícil de sostener. Escuchar eso fue como ver cómo alguien toma tu historia y la reescribe sin pedir permiso, transformando tus luchas en defectos y tu dolor en una excusa. Poco a poco, empecé a notar algo inquietante. Su narrativa era coherente. Tenía lógica interna. Estaba bien construida. Y, sin embargo, era falsa. No porque mezclara hechos inventados, sino porque reorganizaba la realidad para dejarlo siempre del lado correcto. Yo era el problema. Yo era el factor desestabilizador. Él, apenas una víctima que había reaccionado como pudo. Esa claridad me atravesó como un golpe seco. Entendí que no estaba discutiendo con un hombre arrepentido, sino con alguien decidido a no asumir ninguna responsabilidad. Fue en ese punto cuando dejé de responder como antes. No lo enfrenté abiertamente, pero algo en mí se cerró. Empecé a registrar conversaciones y actitudes, no con un plan definido, sino con una necesidad de anclarme a la realidad. Prestaba atención a sus contradicciones, a los cambios sutiles de discurso, a la manera en que ajustaba su versión según mi reacción. Ya no absorbía todo sin cuestionarlo internamente. Observaba. Comparaba. Guardaba. Una discusión en particular marcó un antes y un después. No fue ruidosa. Fue fría. Él habló largo, enumerando todo lo que, según él, había salido mal entre nosotros. Yo escuché en silencio, con una claridad nueva. Cuando terminó, me miró esperando algo, una disculpa, una rendición, una confirmación de su poder. En lugar de eso, solo dije que necesitaba tiempo. Su rostro cambió. No por tristeza, sino por algo más oscuro. Y entonces lo dijo, con una seguridad que ya no me sorprendió, yo había arruinado todo. Esa frase no me aplastó como antes. Por primera vez, no la tomé como una verdad absoluta. La dejé flotar entre nosotros, sin cargarla sobre mis hombros. Entendí que la culpa había sido su arma favorita durante años, y que había funcionado porque yo se la había permitido. No porque fuera real, sino porque yo estaba entrenada para creerla. Esa noche, mientras me acostaba al lado de alguien que ya no reconocía, tomé una decisión silenciosa. No volvería a cargar una culpa que no me pertenecía. Aunque todavía no supiera cómo salir de ahí,
sabía algo con certeza incómoda: su versión de la historia empezaba a perder fuerza, y conmigo ya no tendría el mismo efecto. Dije la verdad en voz alta creyendo que estaba a salvo, sin imaginar que esas palabras iban a escapar de mí y caer en oídos que jamás debieron escucharlas. No planeé esa conversación como una confesión ni como un desahogo calculado. Fue una necesidad física, casi urgente. Sentía el cuerpo cargado de todo lo que había callado durante años, como si cada silencio hubiera dejado un peso acumulado en el pecho. Necesitaba decirlo. No para vengarme. No para armar un plan. Solo para escuchar mi propia versión sin filtros, sin la interferencia constante de su narrativa. Elegí un momento que me pareció seguro. Una conversación privada, en un espacio que siempre consideré neutral. Creí estar sola, emocionalmente protegida, hablando con alguien que no tenía vínculo directo con él. Mi voz salió distinta a como imaginaba. Más firme. Menos temblorosa. No porque ya estuviera fuerte, sino porque ya estaba cansada de sostener una mentira que no había creado. Empecé despacio, como quien tantea el terreno antes de dar un paso peligroso. Conté los años de sacrificio, la manera en que había ido perdiendo espacio dentro de mi propio matrimonio. Hablé de la culpa constante, de cómo me había convencido de que el problema era yo. Mientras hablaba, sentía algo parecido a alivio, pero también una exposición brutal. Nombrar las cosas les quitaba el disfraz. Las volvía reales, pesadas, imposibles de ignorar. No noté que alguien más estaba escuchando parte de la conversación. Mi atención estaba completamente puesta en ordenar los hechos, en no quebrarme antes de terminar. El mundo se redujo a mi voz y a las palabras que, por primera vez, no estaban siendo corregidas ni cuestionadas. Continué hablando sin filtros, como si al fin hubiera encontrado un espacio donde no necesitaba defenderme. Mencioné fechas. Mentiras específicas. Episodios que antes me habían parecido confusos y que ahora entendía con claridad. Hablé de las humillaciones silenciosas, de los comentarios disfrazados de preocupación, de la forma en que me había hecho sentir insuficiente sin levantar nunca la voz. Dije cosas que jamás me atreví a decirle a él, no por miedo al conflicto, sino por miedo a que las usara en mi contra, como siempre. Cada palabra era una descarga. Años de silencio y vergüenza saliendo en una secuencia desordenada pero honesta. No estaba buscando compasión. Tampoco validación. Solo necesitaba que existiera una versión de la historia que no estuviera distorsionada por su control emocional. Mientras hablaba, me di cuenta de algo inquietante: al escucharlo todo en voz alta, dejé de dudar de mí. Cuando la conversación terminó, me quedé en silencio unos segundos, respirando hondo. Me sentía expuesta, vulnerable, pero también extrañamente liviana. Como si hubiera soltado un peso que llevaba tanto tiempo encima que ya formaba parte de mi postura. Pensé que ese sería el final del desahogo. Una verdad dicha y guardada en un espacio seguro. Me equivoqué. El descubrimiento no fue inmediato. Fue una sensación extraña, un detalle fuera de lugar que apareció demasiado tarde. Un ruido mínimo. Una presencia que no había considerado. En ese instante, entendí que la verdad que acababa de pronunciar ya no me pertenecía solo a mí. Alguien más había escuchado. Alguien que no formaba parte de mi plan inexistente. No supe exactamente qué parte de la conversación había llegado a oídos ajenos. No supe cuánto. No supe cómo. Esa incertidumbre fue peor que el miedo. Porque la verdad, una vez dicha, no vuelve a encerrarse. No se puede corregir ni matizar. Sale al mundo tal como es, y cada persona que la recibe decide qué hacer con ella. Me fui de ese lugar con una mezcla de alivio y alarma. Había dicho todo lo que necesitaba decir, pero no controlaba las consecuencias. Por primera vez, algo importante se movía fuera de mi alcance. La historia ya no estaba solo entre él y yo. Y aunque todavía no entendía el alcance de lo que acababa de ocurrir, supe que nada quedaría intacto después de ese momento. Porque cuando la verdad cae en manos equivocadas, deja de ser un desahogo y se convierte en una chispa. Y yo acababa de encenderla sin saberlo. No hice nada para que todo empezara a desmoronarse, y aún así fui testigo del momento exacto en que su mundo comenzó a caerse solo. Al principio no noté ningún cambio inmediato. La vida siguió con una normalidad engañosa, como si la verdad dicha en voz alta no hubiera encontrado todavía un lugar donde asentarse. Yo seguí observando en silencio, con esa atención nueva que ya no me abandonaba. Fue después cuando entendí que la persona que había escuchado no solo oyó mis palabras, sino que empezó a conectar piezas que yo ni siquiera sabía que existían. No me enteré por ella. Me enteré por los efectos. Comentarios sueltos. Preguntas que nadie me hacía directamente, pero que flotaban en el ambiente.
Gestos distintos. Miradas más largas de lo habitual. Algo se estaba moviendo fuera de mi campo de acción, como una maquinaria que había sido activada sin necesidad de instrucciones. La verdad había encontrado un camino propio. Esa persona comenzó a hablar con otros involucrados. No como un ataque frontal, sino como quien busca confirmar una intuición incómoda. Una pregunta llevaba a otra. Un dato despertaba una sospecha previa. Versiones que hasta entonces parecían firmes empezaron a mostrar fisuras. Nada explotó de inmediato. Fue un proceso lento, casi quirúrgico, en el que cada conversación abría una grieta nueva. Las versiones contradictorias salieron a la luz de forma inevitable. Él ya no podía sostener una sola historia para todos. Lo que decía en un lugar no coincidía con lo que había dicho en otro. Detalles que antes pasaban desapercibidos empezaron a importar. Fechas que no cerraban. Explicaciones que se repetían con ligeras variaciones. La coherencia que tanto había cuidado comenzó a fallar. Mi esposo empezó a mostrar un nerviosismo inexplicable. No lo reconoció abiertamente, pero su cuerpo lo delataba. Contestaba mensajes con más urgencia. Se irritaba por cosas mínimas. Perdía la calma con facilidad. Yo lo observaba sin intervenir, con una mezcla de distancia y claridad que nunca antes había tenido. Sabía que algo lo estaba alcanzando, aunque todavía no supiera exactamente qué. Personas de su entorno cambiaron su actitud conmigo de manera sutil, pero evidente. No hubo disculpas ni confrontaciones. Solo un trato distinto. Más respeto. Más cuidado. Algunas miradas cargadas de incomodidad. Otras, de comprensión silenciosa. Nadie me explicó nada, y yo tampoco pregunté. Entendí que la historia estaba circulando sin pasar por mí, y por primera vez eso no me generó ansiedad. Fue entonces cuando descubrí que su doble vida afectaba ámbitos más amplios de lo que había imaginado. No se limitaba a lo sentimental. Había decisiones tomadas, compromisos asumidos, versiones vendidas en espacios donde la coherencia y la confianza eran esenciales. Al romperse una parte del relato, todo lo demás empezó a tambalearse. La mentira no estaba aislada. Estaba integrada a su forma de moverse por el mundo. Las consecuencias laborales y familiares comenzaron a aparecer sin aviso. No como un castigo inmediato, sino como una pérdida gradual de credibilidad. Oportunidades que se enfriaban. Alianzas que se debilitaban. Vínculos que se tensaban. Él intentaba sostener el control, pero ya no tenía la misma base. Lo noté en su forma de hablar, más defensiva, más errática, como si estuviera siempre un paso atrás. Yo observaba todo desde el silencio. No intervenía. No aclaraba. No desmentía. No confirmaba. Durante años había sido empujada a explicar, justificar y pedir perdón. Ahora entendía que no debía nada. El movimiento que se estaba dando no era una venganza planeada, sino una consecuencia lógica. La verdad había salido de su encierro y estaba haciendo su trabajo sin necesitarme. Hubo un momento específico en el que comprendí la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Lo vi dudar antes de responder una pregunta simple. Algo que antes habría contestado con seguridad automática. Esa pausa mínima me confirmó que su estructura interna estaba fallando. Ya no confiaba ni en su propia versión. Y esa inseguridad, invisible pero poderosa, empezó a filtrarse en todo lo que hacía. No sentí euforia. Tampoco alivio inmediato. Sentí algo más sobrio y profundo, una calma extraña. La certeza de que ya no estaba atrapada en su narrativa. De que no necesitaba empujar nada para que avanzara. El colapso no siempre es ruidoso. A veces ocurre en silencio, cuando demasiadas verdades pequeñas se alinean al mismo tiempo. Mientras él intentaba sostener lo insostenible, yo empecé a recuperar espacio interno. No celebraba lo que estaba pasando. Tampoco lo lamentaba. Simplemente lo veía desarrollarse, consciente de que ya no tenía el control, pero tampoco la culpa. La estructura que él había construido durante años empezaba a colapsar desde adentro, y yo, por primera vez, no estaba debajo de los escombros. Supe entonces que lo más difícil no sería lo que estaba ocurriendo afuera, sino lo que vendría después. Porque cuando una mentira cae, no deja solo ruinas visibles. Deja decisiones pendientes. Y yo estaba cada vez más cerca de tomar la mía. No lo enfrenté cuando más lo esperaba, y esa ausencia de reacción fue lo que terminó de romper el equilibrio que aún intentaba sostener. Su manera de acercarse cambió de forma abrupta. Ya no era el hombre seguro de sus argumentos ni el juez que repartía culpas con calma calculada.
Ahora se presentaba como una víctima cansada, confundida, superada por circunstancias que, según él, se le habían ido de las manos. Intentó reconectar conmigo desde un lugar que nunca antes había ocupado. Se mostraba vulnerable, casi frágil, como si esa postura pudiera devolverle el control que estaba perdiendo en otros frentes. Me habló de estrés. De malentendidos. De gente que había interpretado mal sus acciones. No pidió perdón de forma clara, pero insinuó arrepentimientos difusos, como si fueran suficientes. Yo lo escuché sin interrumpirlo, sin contradecirlo, sin ofrecerle la respuesta que parecía estar buscando. Por primera vez, no sentí la necesidad de explicarme ni de defenderme. Mi silencio ya no era sumisión. Era distancia. Decidí no discutir ni explicar nada más. No porque no tuviera argumentos, sino porque entendí que cada palabra mía podía convertirse en material para una nueva manipulación. Durante años había intentado aclarar, corregir, hacerle ver. Nada había cambiado entonces. Ahora, el cambio no estaba en convencerlo, sino en retirarme emocionalmente de ese juego que ya conocía demasiado bien. Rechacé, sin dramatismo, sus intentos de reescribir la historia. Cuando hablaba de nosotros como un error compartido, no asentía. Cuando sugería que ambos habíamos fallado por igual, no corregía. Simplemente dejaba pasar esas frases como quien observa una escena ajena. Esa falta de reacción lo descolocaba más que cualquier confrontación directa. Ya no encontraba en mí el espejo donde solía reflejar su versión conveniente de los hechos. Un flashback se impuso con claridad inesperada. Recordé el miedo que antes me paralizaba. El temor constante a decir algo mal, a provocar una discusión, a perder lo poco que creía tener. Vivía en un estado de alerta permanente, ajustando mis emociones para no incomodarlo. Esa imagen de mí misma, encogida y vigilante, contrastaba de forma brutal con la mujer que ahora podía escucharlo sin sentir culpa ni urgencia. La distancia emocional se instaló sin esfuerzo. No fue una decisión forzada ni un gesto teatral. Simplemente dejé de implicarme. Dejé de anticipar sus estados de ánimo. Dejé de preguntar. Dejé de intentar reparar algo que nunca había estado realmente en mis manos. Esa distancia no era frialdad. Era claridad. Y con ella llegó una calma que no había conocido en años. Las consecuencias siguieron avanzando sin que yo interviniera en absoluto. Noticias que no me correspondía gestionar. Tensiones que no me tocaba resolver. Él intentaba compartirme sus preocupaciones, quizás esperando que yo volviera a ocupar el rol de apoyo incondicional. Yo escuchaba, pero ya no absorbía. No me sentía responsable de amortiguar su caída ni de ayudarlo a sostener lo que él mismo había desestabilizado. Fue en ese proceso cuando entendí algo fundamental: no necesitaba vengarme activamente. No tenía que exponerlo, ni enfrentarlo, ni exigirle nada. La justicia que se estaba desplegando no dependía de mis acciones, sino de sus decisiones acumuladas a lo largo del tiempo. Yo había pasado años reaccionando. Ahora, mi mayor acto de poder era no hacerlo. Esa comprensión me devolvió una parte de mí que creía perdida. La capacidad de elegir. No desde el enojo, sino desde la lucidez. Empecé a pensar en mi vida más allá de él, no como un castigo, sino como una posibilidad real. Me di permiso para imaginar un futuro que no girara en torno a reparar daños ajenos ni a justificar dolores que no había causado. Tomé entonces una decisión silenciosa pero definitiva. No se la anuncié. No la convertí en una escena. Simplemente la asumí internamente, con la certeza tranquila de quien ya no necesita aprobación. Sabía que lo más importante ya había ocurrido: yo había salido, emocionalmente, de un lugar que me consumía. El verdadero quiebre no sería un grito ni una confesión tardía. Sería mi ausencia progresiva, mi retirada consciente, mi negativa a seguir participando en una historia que ya no me representaba. Y aunque él todavía no lo entendía del todo, ese vacío que empezaba a sentir era irreversible. Cuando la verdad terminó de acomodarse, ya no hubo lugar donde esconderse, y nadie pudo fingir que no la veía. La otra relación no cayó de un solo golpe. Se fue desmoronando con la misma lentitud con la que había sido construida. Primero aparecieron las dudas, luego las contradicciones, y finalmente la verdad completa, sin adornos ni excusas posibles. Lo supe sin que nadie me lo dijera directamente. Se notaba en el aire, en la forma en que su nombre dejó de circular con normalidad, en los silencios incómodos que antes no existían. Aquello que él había mantenido separado durante años terminó chocando inevitablemente. Con la verdad expuesta, su credibilidad empezó a erosionarse frente a personas clave. No solo en lo emocional, sino en espacios donde la confianza era fundamental. Ya no bastaba con su seguridad habitual ni con su discurso bien ensayado.
Había demasiadas versiones circulando, demasiadas piezas que no encajaban. La imagen sólida que había proyectado comenzó a resquebrajarse, y esta vez no había a quién culpar. Intentó justificar lo injustificable. No conmigo, sino con quienes aún estaban dispuestos a escucharlo. Ajustaba el relato según el interlocutor, minimizaba, relativizaba, explicaba de más. Cada intento lo hundía un poco más, porque ya no controlaba el contexto. Lo que antes era una narrativa cerrada ahora era un rompecabezas incompleto, y todos podían ver los huecos. Mientras tanto, yo empecé a reconstruir mi vida fuera de su sombra. No de forma espectacular ni inmediata. Fue un proceso discreto, interno, casi invisible para los demás. Empecé por recuperar rutinas que había abandonado, decisiones que había postergado, espacios que había cedido sin darme cuenta. Cada pequeño gesto era una afirmación silenciosa de que mi vida no dependía de su caos. El duelo llegó sin avisar. No lloré por él, sino por lo que creí real. Por la historia que pensé que estábamos construyendo. Por la versión de mí que se esforzó tanto en sostener algo que nunca fue recíproco. Permitirme atravesar ese duelo fue más difícil que cualquier confrontación, porque implicaba aceptar que había amado una idea, no una realidad. En ese proceso empecé a reconocer mi propia resiliencia. No como un concepto abstracto, sino como una experiencia concreta. Había sobrevivido a la manipulación, a la culpa impuesta, a la duda constante sobre mi valor. No salí intacta, pero salí consciente. Y esa conciencia era algo que él nunca había anticipado ni podido controlar. Él, en cambio, quedó emocionalmente aislado. No de forma dramática ni pública, sino de ese modo silencioso que duele más. Las personas dejaron de sostenerlo, no por lealtad hacia mí, sino porque ya no confiaban en él. La soledad que enfrentaba no era un castigo externo, sino el resultado directo de años de engaño acumulado. Comprendí entonces que la justicia no siempre es inmediata ni ruidosa. A veces llega como un desgaste progresivo, como una pérdida de terreno constante. No sentí satisfacción plena, pero sí una calma profunda. Saber que la verdad había hecho su recorrido completo, sin que yo tuviera que empujarla, me confirmó que no había estado equivocada al elegir el silencio. Ese entendimiento me preparó para el último paso. No desde el resentimiento, sino desde la claridad. Ya no quedaban cabos sueltos ni explicaciones pendientes. El momento de cerrar definitivamente estaba cerca, y esta vez, sería bajo mis propios términos. No me fui con un portazo ni con reproches, me fui cuando entendí que quedarme era seguir pagando una deuda que nunca contraje. La separación formal no fue un acto impulsivo ni una escena cargada de dramatismo. Llegó después de un proceso interno largo, silencioso y definitivo. Cuando tomé la decisión, ya no quedaba nada que discutir ni explicar. No era un castigo. Era una consecuencia. Puse en orden los pasos necesarios con una calma que me sorprendió. Cada trámite, cada firma, cada límite establecido era una afirmación clara de que mi vida ya no giraría en torno a su caos. Establecí límites claros y finales desde el primer momento. No negociables. No temporales. No sujetos a cambios de humor ni a promesas tardías. Dejé de responder a intentos ambiguos de contacto, a mensajes que mezclaban nostalgia con victimismo. No hubo espacio para conversaciones circulares ni para revisitar versiones antiguas de la historia. El límite más importante fue interno, ya no me permití dudar de mi decisión. Él empezó a enfrentar las consecuencias acumuladas de sus mentiras sin que yo estuviera allí para amortiguarlas. No fue una caída repentina ni espectacular. Fue un desgaste sostenido. Las explicaciones que antes funcionaban dejaron de hacerlo. La desconfianza se instaló en ámbitos donde antes gozaba de crédito automático. Nada de eso lo provoqué yo. Simplemente dejé de cubrir, de justificar, de sostener. Algunas consecuencias fueron públicas, inevitables, visibles para quienes antes lo admiraban. Otras ocurrieron en privado, en espacios donde la decepción pesa más que cualquier señal externa. Yo supe de algunas por terceros, de otras solo por cambios evidentes en su forma de moverse por el mundo. No sentí la necesidad de confirmar nada. No era información que necesitara para seguir adelante. No celebré su caída. Tampoco la lamenté. Ese punto intermedio fue, para mí, la prueba más clara de que ya no estaba emocionalmente atada. Durante años había reaccionado desde el miedo, la culpa o la esperanza. Ahora, lo observaba todo desde una distancia serena. No porque me creyera superior, sino porque entendí que su destino ya no me correspondía. Reflexioné mucho sobre el precio de callar tanto tiempo. No desde el reproche hacia mí misma, sino desde la comprensión. Callé porque quise sostener. Porque quise creer.
Porque me dijeron, directa e indirectamente, que era mi responsabilidad mantener el equilibrio. Reconocer eso no me debilitó. Me permitió entender por qué tardé tanto en salir y por qué, aún así, salir fue un acto de fuerza. Decir la verdad, aunque fuera de manera indirecta y no planificada, fue el punto de inflexión. No porque destruyera su mundo, sino porque reconstruyó el mío. Poner palabras donde antes había confusión me devolvió la confianza en mi percepción. Ya no necesitaba validación externa. La verdad había cumplido su recorrido, y yo había aprendido a sostenerla sin miedo. Encontré paz en haber hablado, aunque no controlara las consecuencias. Esa paz no fue eufórica ni inmediata. Fue estable. Silenciosa. Se instaló en mi cuerpo de una forma nueva, como si por fin pudiera respirar sin anticipar el próximo conflicto. Empecé a proyectar mi vida con una claridad que antes me parecía imposible. No desde la revancha, sino desde la libertad. Hoy, cuando miro hacia atrás, no busco lecciones grandilocuentes ni finales perfectos. Veo una historia compleja, atravesada por engaños, culpas impuestas y decisiones difíciles. Pero también veo el momento exacto en que dejé de cargar con lo que no era mío. Eso cambió todo. No porque borrara el pasado, sino porque le quitó el poder de definirme. La justicia emocional no llegó con aplausos ni con reconocimiento público. Llegó cuando entendí que no necesitaba que él admitiera nada para cerrar. Llegó cuando dejé de explicarme. Cuando me fui sin ruido. Cuando la verdad siguió su curso y yo, por primera vez, seguí el mío. Eso es lo que queda después. No una victoria perfecta, ni una herida abierta, sino una vida que vuelve a ser mía, sostenida por límites claros, consecuencias reales y una libertad que ya no pienso negociar.